Vamos a aprovechar el tiempo estudiando el tema concerniente a esta parte de andando. La semana pasada nosotros dijimos, hay antepasada tras anterior, hay tres posiciones que el libro de Efesios nos da: sentados, andando y estando firmes. ¿Cuáles son? Sentados, andando y estando firmes. Ya vimos sentados y hablábamos de estar en Cristo. Vimos también andando, ¿verdad? Y tal vez hoy esto nos pueda ayudar, nos pueda servir en alguna medida. Cuando nosotros hablamos de sentados, andando y estando firmes, estamos hablando de las posiciones que ya nosotros conocemos. Una es, en Cristo, que es sentados. Porque yo les dije, recuerdan que fue una de las cosas que dijimos, la vida cristiana cómo empieza, sentados. Si la vida cristiana no empieza sentada, es una vida que no empieza. La vida cristiana no empieza andando. Es muy interesante porque alguna gente en medio de la vida cristiana lo primero que quiere hacer es hacer algo. Pero la Biblia lo que nos enseña es hacer algo. Y hasta que nosotros no seamos, nosotros no podemos hacer. Pero bueno, la gente normalmente piensa que es eso, que cuando yo hago es porque estoy bien, cuando yo hago es porque estoy siendo maduro, porque cuando hay una actividad es, ¿verdad? Y hay gente que se desespera y al final no importa qué hagan, pero hacen cualquier cosa con tal de sentirse que están haciendo algo. La Biblia nos habla de esto, de nosotros debemos de estar sentados primero, debemos de decir, yo estoy aprendiendo, yo estoy en Cristo, y una vez que yo sepa qué es lo que es estar en Cristo, entonces yo empiezo a andar, ¿ok? Porque el andar es muy duro, es muy difícil, inclusive hoy lo que vamos a ver es, hay cosas en las que nosotros tenemos que andar, y si usted no está preparado, y yo no tampoco, para andar en estas cosas, nosotros no estamos andando. Nosotros solo estamos tratando de hacer algo. Y muchos de los fracasos de la vida cristiana tienen que ver con eso, con que muchas o la gran mayoría de veces nosotros andamos haciendo cosas, caminando, sin estar o haber estado primero sentados. Amén. Entonces, ¿cómo queda claro ahí atrás? El estar sentado tiene que ser estar en Cristo. Andar es Cristo en mí. Y la tercera que nos toca estudiar, que sería, ¿cuál? Firmes. Ajá. Que tiene que ver con que Cristo es la cabeza, es con todos. Entonces, es interesante porque uno siempre trata de hablar y de decir, bueno, es que necesitamos que todos lo hagamos. Y esa es una muy buena intención. Pero si uno no ha pasado por ese proceso, no todo el mundo va a estar conectado. No todo el mundo. Por eso hay una gran dificultad a nivel de iglesia, dependiendo del tipo de programa que usted tenga. Por ejemplo, nosotros básicamente como iglesia tenemos un discipulado, es de formación. Entonces, dentro de la formación ustedes ven que nos faltan más de los que normalmente faltan un domingo. Entonces la formación aquí no es pareja. Entonces, siempre hay una. Entonces, normalmente la gente que viene y es discipulada es la gente que sirve, si no vuelvan a ver ustedes a su alrededor. Normalmente la gente que crece es la gente que sirve. La mayoría que somos, por ejemplo, un domingo, usted no los ve a todos sirviendo. ¿Por qué? Porque no. Entonces a veces uno desde aquí pretende que todos hagamos algo, que es una responsabilidad de todos. Pero no, aún en el dar, en los diezmos y en las ofrendas, usted dice, es que todos debiéramos de. El que no ha estado sentado, el que no está andando, el que no está compenetrado con la verdad de Cristo, tiene sus razones para no dar, para no servir, para no estar. Si usted y yo somos discipulados, pues sí, hemos aprendido cosas. Por ejemplo,
¿Verdad que para nosotros esos tres bolitas están fáciles? Hermana, ¿a usted le parece que es algo fácil, verdad? Pero sí, más o menos usted la comprende. Pero si yo, por ejemplo, le pregunto a- voy a preguntarle no, a Liz, a Liz 3. ¿Cómo le va, Liz? Qué bueno. Liz, ¿usted sabe qué son esas tres bolitas? Liz, ¿usted ha escuchado alguna vez sobre qué significa cada bolita de esas? No. ¿Por qué? Porque apenas viene llegando, pero le vamos a enseñar sobre las bolitas. ¿Me parece? Liz 3. Es que Liz 3, porque Liz 2 me dijeron que es ella y Liz 1 no está. Es por eso, porque ella no sabe. Y entonces no podemos pedirle peras al olmo. Yo no le puedo preguntar a Liz sobre eso porque ella me va a decir, di no, hasta ahorita yo vengo llegando aquí, al país, a esta iglesia y no sé. Pero por ejemplo, si yo le pregunto, Heidi, ¿qué significa la primer bolita? ¿Qué significa? ¿Es estar dónde? En Cristo. Y usted me puede dar otras referencias, ¿verdad que sí? Eso es, hermanos. Eso es exactamente lo que pasa con la iglesia. Que en iglesia hay siempre ese desbalance. ¿Ah? Hay un cojear. Entonces no todos estamos nivelados. Entonces, mientras todos no estemos nivelados, no pensamos igual. Aunque nos veamos los domingos. ¿Verdad? Ahora, si usted pone a la gente a cantar, la gente es más parejo en eso. Pero en teología y en doctrina cuesta más. Bueno, resulta que a nosotros nos corresponde ver y estamos viendo el andando. ¿Andando en qué? Y abran sus Biblias, por favor, en Efesios, en el capítulo 2. Ahí está. 5 recomendaciones de nuestro andar. 5 recomendaciones de nuestro andar. Ok. ¿Qué dice Efesios 5:2? Que hay que andar en amor. ¿Verdad que suena fácil, así sinceramente? Suena, pero cuesta. ¿Por qué? Porque las personas a mí me miden y me dan amor dependiendo de cómo yo pueda ser con cada uno de ustedes, ¿cierto? En el momento en que, por ejemplo, alguien venga y me diga algo y yo tal vez le responda de una mala forma, se murió el amor, ¿cierto? Se murió. Ya no es lo mismo. Ya no estoy andando en amor. ¿Por qué? Bueno, porque aquella persona es muy grosera, entonces mejor le evito. Nosotros siempre, esto es lo que cuesta en el andar. El andando cuesta mucho porque al final usted tiene que manejar relaciones interpersonales, ¿verdad? Y cuando usted tiene un roce con alguien, sencillamente ya la cosa, ¿verdad? Empieza uno a apartarse, ya no hay tanto amor, ¿sí? Se murió el amor, decía Parmenio, se acabó todito. Por cierto, ayer cumplía no sé cuántos años de muerto ese señor. ¿Ah? ¿Cuántos? 13. 13 años. Entonces, andando en amor, pero hay que andar en amor, dice el libro a los Efesios. Entonces, nosotros, cuando estamos hablando de aprovechar el tiempo, y me refiero al uso correcto del tiempo, es importante que Dios asigna al hecho de que sus hijos anden en su palabra, pero andar en su palabra implica andar en amor, ¿verdad? ¿Qué es el segundo? Hay que andar como hijos de luz, ¿verdad? ¿Qué significa andar como hijos de luz? Bueno, significa, número uno, que yo tengo que ser un hijo, y un hijo es un hijo. Sí me doy a entender qué es ser un hijo. Es decir, el hijo normalmente es obediente, o un hijo es obediente. Pero ¿cuánta obediencia tenemos nosotros? Nosotros a veces nos volvemos personas muy convenientes en el andar. Entonces, yo sí quiero obedecer a Dios cuando el asunto me está saliendo bien. Pero cuando el asunto no me sale tan bien, ya yo tengo un problema con Dios. Yo empiezo a decir, Señor, es que como a mí, es porque a mí, es que vean como solo a mí me pasa. Entonces ya yo no soy
tanta luz, porque la luz, ¿verdad? Jesús hablaba que somos la sal del mundo, la sal de la tierra, la luz del mundo. Pero esa luz tiene que verse. Amén. ¿Y cómo la vemos? En el andar. Debemos de andar en luz. El tercero dice, es andar como sabios. Efesios 5:15. ¿Qué dice ahí? Efesios 5:15. Fíjense cómo andan. No como necios, sino como sabios. El necio es ese, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Sí? No, y la necedad es así. El necio entra en discusiones aún con el propio creador. Entonces la gente dice, no, es que no me parece que Dios haya hecho eso. Eso es ser necio. Pero yo tengo que andar como sabio, hermanos. Como sabio. ¿Y qué es una persona sabia? Una persona prudente. ¿Qué es alguien sabio? Alguien que sabe callar. ¿Quién es alguien sabio? Alguien que sabe hablar en el momento que hay que hablar. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces necesitamos nosotros en nuestra vida práctica saber si somos sabios o somos necios. Porque si yo les digo a ustedes, ¿cuánto creen que ustedes creen sabios? ¿Verdad? Normalmente uno dice que sí, normalmente. Pero ¿cuántas cosas sabias hacemos nosotros? ¿Cuántas cosas andamos haciendo cosas sabias todo el tiempo? ¿Qué va? Cuesta, ¿verdad? Porque la sabiduría viene de Dios, pero nosotros a veces no la pedimos. A veces hacemos cosas. Por eso yo le comentaba a alguien por un asunto y yo le decía, vea, es muy difícil cuando una persona, por ejemplo, voy a ponerles este ejemplo. Resulta que una persona decide en medio de su caminar con otra persona en su matrimonio, decide compartir con una persona que sabe que está haciendo cosas incorrectas, pero esa persona decide y dice, yo voy a ir, no me importa, hasta donde llegue, ¿verdad? Pero resulta que en el tiempo esta persona llega y se cansa de la misma situación, porque una cosa es que yo decida perdonar a aquella persona y decir, no, yo voy a seguir adelante. Pero cuando esa persona no tiene cambios, cuando en el tiempo el asunto sigue siendo lo mismo, usted dice, ya no más. Y ahí, exactamente en ese punto, es donde se vuelve necia. Porque la sabiduría lo que hace es, si usted toma una decisión, usted tiene que ver cómo vive con su consecuencia. El problema de nosotros es que no sabemos manejar y administrar las consecuencias. Entonces, uno no se puede meter porque las personas cuando dicen, pero es que yo le dije a usted que no lo hiciera. Yo le dije a usted que no lo hiciera. Yo le dije a usted que no hiciera eso. De allá usted, ahora vea usted qué hace. Yo creo que no es eso lo que uno debe decirle a alguien, pero uno sí tiene que saber que es mejor decirle a esa persona, usted tiene que vivir con su consecuencia. Aprender. Oiga, hermanos, si hay algo que cuesta en la vida cristiana es andar con la consecuencia. Normalmente la gente revienta. Normalmente la consecuencia se vuelve en su desierto. Entonces, hay gente que vive en un ciclo, perdonó, pero llega un momento donde le volvieron a hacer lo mismo, que es feo, que es horrible y que es espantoso. Siempre ha sido feo, horrible y espantoso. Pero llega un momento donde ya sale, se satura y entonces vuelve al ciclo. Entonces la gente vive bajo temores, entonces la gente vive como diciendo no, y en momentos buenos o en momentos en donde su espiritualidad camina en un momento ahí bastante bueno, lo sobrelleva, pero cuando llega un momento donde la cosa ya no está funcionando y no me siento tan bien, ya quiero reventar. Es el típico caso cuando las personas vienen y dicen con respecto a que es que ya tengo demasiado tiempo de soportar. He andado tanto tiempo con esta situación, pero ya estoy harto, ya estoy harta de esto.
¿Qué creen ustedes entonces que debe hacer una persona harto o harta ante eso? Normalmente, si hablamos de parejas y si hablamos de núcleos familiares, normalmente lo que hacen es reventar. Y ahí es donde está el gran problema. Porque el andar en amor, el andar como hijos de luz, el andar en sabiduría tiene que ver con que yo maneje mi consecuencia. El manejo de mi consecuencia. Yo acepté eso, no fue que me pasó ahora. Es que tengo 20 años de oír lo mismo, de gritos o, no sé, infidelidad o formas. Cuando uno viene a la consejería y le pregunta a la persona, pero ¿hace cuánto esta mujer empezó a ser así? No, si toda la vida ha sido así. Entonces, si toda la vida ha sido así, no hay cambio, no hay problema ya. Sigue el resto, le falta menos. Es que ese hombre, ¿de cuándo era ese hombre así? Toda la vida ha sido, toda la vida ha sido así. Ya le falta menos. La consecuencia es vivida solo por los sabios. Es lo mismo en el trabajo, es lo mismo con los hijos. Nosotros, por eso el aprovechar el tiempo, el andar en luz, el andar como hijos obedientes, el ser sabios, tiene que ver con cosas que uno no debe dejar pasar de la primera. Cuando usted y yo dejamos pasar la primera vez algo, usted se le salió todo. Usted no va a volver a resolver eso. No lo vuelve a resolver. No lo va a volver a resolver. El primer grito o la primera mano que a usted alzó, usted le seguirán alzando la mano. Tarde que temprano. Si quiere, deje que pase 20 años sin hacerlo. Vuelve. La consecuencia es un asunto que nosotros lo podemos solo trabajar andando. Pero ¿quién es el que, en cuál círculo estoy cuando digo andando? Cristo en mí. Si no, usted tarde que temprano se va a volver a doler por lo mismo. ¿Cuánta gente usted oye que se dolió por lo mismo? ¿Cuándo le pasó eso? Hace 30 años. Pero ¿cómo es posible que hace 25 años? ¿Cuánto? Hace 10 años. ¿Cuánto? No es un asunto que está a futuro. Entonces, nosotros tenemos un gran problema. Y le voy a decir cuál es. Y el cristiano que no vive con su consecuencia y no sabe manejar su consecuencia, andando con su consecuencia, le pasa como que usted se volviera. Piensa en eso. ¿Dónde está el pasado? Atrás. Este es él. Y allá. Entonces, la persona el cristiano que no sabe caminar aprovechando el tiempo, andando como sabio, lo que hace es esto. Vive de su pasado. Entonces, en su pasado, él camina sobre su pasado. Lo más terrible es que su hoy está mirando al pasado. No tiene una visión para su futuro. Entonces, usted podrá hacerle todo lo que quiera, usted podrá ir a 50 seminarios, por usted se podrá orar todo lo que se quiera, pero si usted no da la vuelta y mira a su futuro desde su presente, usted no podrá nunca ni tampoco tan siquiera entender la consecuencia del pasado. Porque la consecuencia, ¿dónde está? ¿Dónde está? Atrás. Atrás. ¿Cuánta gente vive enojado en los núcleos familiares? Tengo 30 años de no hablarle a mi hermana. Ah, imagínese. Usted ya eso no lo va a arreglar. Usted no lo arregla, usted tiene que ver cómo lo vive. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí está claro? Entonces, ¿cómo estamos nosotros andando? El andar es hacia adelante, es hacia allá, es hacia el futuro. Tenemos que empezar a cambiar nuestras formas de pensamientos, de ideas, de formas. Por eso yo les digo, cuesta mucho porque una clase como esta no se repite. Entonces, lo que usted y yo podemos crecer hoy, ya no lo creció el hermanito, la hermanita, el hermanito, la hermanita de allá y los hermanitos de allá y los otros hermanitos de atrás que hablan mucho siempre, tampoco. Entonces al final usted queda descompensado, porque cuando usted viene y un hermano le empieza a dar quejas a usted del pasado, usted dice, pero usted no oyó un día al pastor la enseñanza que dio. No, no, yo no digo nada.
ni me importa, porque porque se vive. Amén. ¿Qué otra cosa? Andar en el Espíritu, dice Gálatas 5:16. El andar de nosotros, ¿cómo es? En el Espíritu. Andar en el Espíritu, y después el quinto es andar en Cristo, que habla Colosenses. Entonces, ¿cómo es que yo voy a andar en Cristo? Yo ando en Cristo cuando estoy sentado. Cuando yo ando en Cristo, yo estoy sentado. ¿Se acuerdan el primer círculo? No me vuelven a ver así. Ponérselos. En Cristo yo estoy sentado. Por eso mi andar, vamos a ver cómo lo logramos interpretar, entender. Yo debo de andar en Cristo. Yo debo andar sentado en Cristo. Eso es un principio que a mí no se me puede olvidar. Yo ando sentado en Cristo. ¿Sí? Ahora, por eso es que pasan muchas situaciones en medio de nosotros en el andar diario. Entonces la gente dice, porque esa gente es buena gente, van a la iglesia, hasta dan, y por qué les pasa todas las cosas tan terribles. Entonces, no, es que seguro el diablo les está haciendo algo. No, seguro es que hay un pecado ahí. Ajá, ¿verdad? Y no es eso. Nosotros tenemos que regresar al principio. ¿Cuál es el principio? El principio es que yo debo estar sentado para, para lograr y de permitir que Cristo en mí se exprese en el andar. Porque usted y yo no vamos a poder andar en amor si no es por Él. Usted y yo no vamos a poder ser hijos de luz si no es por Él. No ser sabios si no es por Él. Pero ¿cuántos pensamos que de verdad necesitamos la sabiduría de Dios? Y nosotros a veces decimos, Señor, no, quédese usted sentado ahí, porque yo tengo la solución a este tema. Es más, nuestras respuestas a nuestros hijos, a nuestro núcleo familiar, al trabajo, a todo lo que nosotros hacemos, lo traemos aquí. Y nosotros pensamos que nuestra fórmula es la mejor fórmula. Es la fórmula que sí funciona. Entonces uno ve a la gente fracaso, gente que vive en círculos viciosos, gente que vive en amargura, gente que vive enojada, gente que vive todas estas formas que dicen, es que tiene muy baja autoestima. ¿Cuál baja autoestima? Es que usted no sabe lo que es estar sentado en Cristo. Porque si usted supiera que es estar sentado en Cristo y saber quién es usted en Cristo, ¿cuál autoestima baja? Es que, ¿qué más quiere si usted tiene el autor consumador de la fe? ¿Cómo? Usted tiene al creador de todos los cielos de los cielos y la tierra de las tierras. Usted tiene a lo mejor. Usted entonces se va a sentir mal andando con lo mejor, viviendo, siendo un padre el mejor. ¿Quién se va a sentir mal con que el papá sea el mejor? ¿Cómo usted se va a sentir mal si usted tiene al que le puede resolver todos sus conflictos? Al que sabe dónde está su vida y por qué cae, y por qué muere, y por qué se le va a caer un pelo y por qué no. ¿Cómo vamos? Pero ¿cómo vivimos la vida cristiana? Entonces, sería otra cosa. ¿Sí? Bueno, entonces, otra de las cosas, en Efesios 4:17 dice la escritura, esto pues digo y requiero en el Señor. Vean el apóstol, ahí en 4:17. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? El apóstol está diciendo, yo requiero en el Señor que ya ustedes no anden como los otros gentiles. Significa que el apóstol está diciendo, hay una forma que usted tiene que fijarse cómo es que anda la gente. Usted se ha puesto a pensar cómo la gente camina. ¿Usted ha visto a la gente caminar? Observe cómo la gente camina, naturalmente, ¿verdad? Y mil maneras de caminar, ¿verdad? Puntas, tacón, ¿verdad? Ese es modelo, puntas, tacón, esos son los modelos. Entonces usted ve a la gente, algunos caminan punta, tacón, punta, tacón. Entonces usted ve una cosa así, ¿verdad? La vida cristiana normal
tiene una sola forma de caminar, de andar. Nosotros andamos de una forma distinta, diferente a los gentiles. Vea lo que dice. ¿Cómo andan los gentiles? En la vanidad de su mente. Hermano, usted tiene que saber si usted anda en la vanidad de su mente. ¿Qué es andar en la vanidad de la mente? Hay gente muy superficial, la gente es hiper superficial. Yo pienso que esto tiene que ser así y si no es así, yo ya no, ya. Eso es vanidad de la mente. ¿Cómo camino en la vanidad de la mente? Cuando yo sigo haciendo las cosas que yo creo. Es que usted y yo necesitamos entender que es Dios quien nos direcciona por el Espíritu Santo. Tengo que andar distinto. El andar del cristiano es diferente. Dice que esta gente anda en la vanidad de la mente y que tienen entenebrecido y son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entonces la ignorancia es parte de lo que nos aleja de Dios, pero hágale usted entender esto al pueblo de Dios. La gente piensa que con recibir a Cristo y venir a cantar unas cuantas canciones, aunque no sepan ni costra de la Biblia, están bien, son ignorantes. Porque la ignorancia es lo que me aleja. Yo soy ignorante. ¿Quién es una persona ignorante? Definamos ignorante. Que otra vez, la ignorancia ¿qué es? Es dejar de lado la sabiduría. Eso es ignorancia. Sí. Es que el problema es con los cristianos, porque el que está allá afuera le da igual. Es más, el que está allá afuera piensa que está haciendo todo lo que Dios quiere que él haga. Se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar. Y para ellos no es un conflicto, porque ellos ni tienen el Espíritu Santo, ni tienen la palabra. Entonces para ellos andan ahí. Ellos, algunos con ir a misa un domingo, pasan. Otros con ser buena gente, pasan. Otros con decir, no, yo no me meto con nadie, pasa. Otro con robarle a los ricos, pasa. O sea, no le roba a los pobres. Robin Hood, las películas más terribles. Pero ¿cuántas les gusta Robin Hood? Sí, el que roba para darle a los pobres. Por eso, es un poco de basura que nos colocan, que nosotros lo terminamos creyendo. Hay gente que lo cree. Hay gente que lo cree. Yo conozco de gente que roba y le da a los pobres y él se deja otro poco y vive feliz. Bueno, los narcotraficantes tienen pueblos muy pobres que los cogen, los acogen y les dan de todo y ellos viven felices porque están haciendo una gran obra, como no la hace el gobierno, como no la hace ni la iglesia cristiana, como etcétera. Ok, esto es lo mismo. Para nosotros como cristianos es más conflictivo, es mucho más complejo. Porque andar como sabios, ¿verdad? Es no ser ignorantes. Porque aquí la escritura dice que el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay. Entonces, yo no puedo ser ignorante. ¿Y cómo hago para no ser ignorante? Uno, andando en la sabiduría. Dos, conociendo el manual. ¿Verdad? El manual. Yo tengo que conocer el manual que Dios me dejó a mí en la vida. Ajá. Lo que pasa es que el cristiano se vuelve ignorante, se vuelve ignorante en el momento. Es que hermanos, veámoslos así, tenemos que abrir aquí el corazón, ¿no? ¿Cómo andamos nosotros? ¿Cómo estamos andando? La reflexión tiene que ser para nosotros. Usted se sabe cómo usted está andando. ¿Usted es sabio en su vida o no es sabio? ¿Por qué yo me meto en conflictos? ¿Por qué yo me meto en preocupaciones? ¿Por qué yo me meto en afanes? ¿Por qué? Usted y yo tenemos que saberlo, es porque no somos sabios o porque somos muy ignorantes. La iglesia de Dios, la iglesia del Señor, tiene que andar como Él anduvo, en la sabiduría de lo alto. Y el que esté falto de sabiduría, pídasela al Señor. ¿Hay alguien que está falto de sabiduría? Pídale a Dios. Pídale a Dios cómo trabajar con su vida. Pídale a Dios cómo trabajar con su esposo, con su esposa. Pídale a Dios cómo trabajar con sus hijos. Pídale a Dios cómo trabajar con sus padres. Pero normalmente hay fórmulas y en las cuales nosotros pensamos que no tenemos que pedir esa sabiduría. Ahora,
el andar cristiano, y creo que ahí estoy, voy más allá. El andar cristiano es un andar vigilante. Efesios 5:6, ¿qué dice? ¿Qué dice? Efesios 5:6. Entonces, ¿qué es la recomendación del apóstol para andar? Que nadie, el andar cristiano es un andar vigilante. Nadie los engañe. Es decir, que nosotros entonces, aún siendo cristianos, teniendo el Espíritu, podemos ser engañados. Que nadie nos engañe. ¿Con qué? Con palabras vanas. Vean por qué el apóstol pone palabras vanas. Porque nosotros, como criaturas, como seres humanos, estamos muy acostumbrados a más que a ver, a oír. Si nosotros nos fijáramos cómo anda el hermano que me está diciendo aquello, pruébenlo. Además, prueben esto, hermano. Prueben lo que el hermano dice o la hermana dice versus cómo él camina o cómo ella camina, para que vean. Entonces hay gente que le mueve a usted la cabeza en símbolo de sí, ¿verdad? Pero, o cuando usted conversa con esa persona le podría sentar el estar de acuerdo en algo, pero usted sabe que esa persona, se lo voy a poner así, voy a ser más crudo. Usted sabe que usted llega y le dice a alguien, vea, ¿usted cree que usted me puede ayudar con tal cosa? Y esa persona le dice, sí, claro, claro, con muchísimo gusto. Es más, no solo eso, déjame a ver si te puedo ayudar, no solo con eso, sino con 3 o 4 cosas más atrás. Y usted sabe que ni con eso, y menos con los 3 o 4 atrás. El andar de estas personas dice otra cosa. ¿Verdad que ustedes sí saben que hay cierta gente que le dicen a usted que sí y usted sabe que es que no? ¿Sí? ¿O estoy yo mal? Dígame. En la vida diaria, en el diario vivir, en la iglesia, es verdad. Usted le dice a alguien sí, claro, con mucho gusto. Y después, ¡ay! Yo no sé por qué todo el mundo se agarra la cabeza cuando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se bota un gol, se agarra la cabeza. Cuando ¡ay! Se me olvidó. Entonces, así soy yo. Es verdad, pero es verdad, porque hay cosas, ¿verdad? Es donde entra mi frase, uno da su tiempo a lo que uno ama. Porque a la gente no se le olvida ir a trabajar, pero sí se le olvida traer a la iglesia lo que se comprometió. ¿Aló? Ah, ¡ay! Se me olvidó. No se me olvidó. Yo no puse el interés. Mi andar y mi hablar están desfasados. Desfasados. Y así somos con Dios. Es que así somos con Dios. En la circunstancia, en la situación adversa, Señor, por favor, tú sabes, Señor, yo va a ver, Señor, ahora sí, Señor, y el Señor viene en su misericordia. Al mes, otra vez, haciendo lo que no se tenía que hacer. Sí. Entonces, la escritura, y aquí es, nadie os engañe con palabras vanas, hermanos, con palabras. Usted tiene que fijarse lo que la persona dice versus lo que la persona hace. ¿Sí? Por eso primero sentados, hermanos, para poder andar. Y hay gente que quiere andar, hay gente que quiere hacer sin primero ser. ¿Y cuándo es que uno es? Cuando uno ha sido formado, cuando hay una revelación de Cristo. Ve la gente, vea cómo son. No llame a alguien que está enfermo para que vea usted el conflicto que se le hace si usted es líder o pastor de una iglesia. Como si yo fuera Dios. ¿Por qué me tengo que sentir tan mal si nadie me llamó, si Dios está conmigo? ¿Y quién contra mí? ¿Por qué yo me tengo que sentir mal si mis oraciones son con respecto a Dios? Ahora, yo entiendo la otra parte, pero la otra parte pudiera ser un asunto ahí, ¿verdad? Yo siempre lo resuelvo tal vez desde mi perspectiva, no debiera ser. Yo siempre les digo a ustedes, el 3 de diciembre cumplo años, háganme el favor y me llaman. Y si no me llaman, yo los llamo. Bueno, alguien podría decir, no, pero sí, pero entonces, ¿qué? ¿Cómo vamos a conciliar esto?
Sí, hermanos, tenemos que provocarnos al amor, tenemos que llamarnos unos a otros, claro que sí. Hermano, pero no que usted llegue al resentimiento si alguien no lo llamó, pues porque usted no llamó. ¿Por qué no llamó? Pastor, vea, tengo 3 semanas de no ir a la iglesia y necesitaba conversar con usted. Ay, sí, sí, yo me he dado cuenta que tiene como 3 semanas de no ir a la iglesia. Pero no hacen eso. Normalmente la gente dice, no, me fui a la iglesia y nunca nadie más me llamó. Hermanos, eso denota un andar que no es el andar cristiano. Eso denota una inmadurez tan lamentable. Esa gente vive engañados con palabras, porque resulta que entonces cuando yo llamo, mi llamada es más importante que toda la presencia de Dios en medio de la vida. Porque cuando entonces yo llamé o el otro llamó, ya me siento fascinado. Qué dicha que me llamó, hermano. Por fin, alguien. Ahora me siento restaurado. Me llamaron. Hermano, tenemos que provocarnos al amor, pero por eso es que estas almas son inconstantes y son seducidas. Porque hay gente, bueno, si usted supiera las razones por qué la gente cambia de iglesia, una de las grandes cosas, ¿saben por qué? Porque piensan que en el otro lado le van a tratar distinto que donde están. El peor de los engaños. El peor de los engaños. Porque esas personas viven con eso en su corazón. Y entonces viven esperando que la gente haga algo por ellos y viven engañados. Porque la iglesia es usted haciendo algo por los demás, no usted esperando que alguien haga algo por usted. Ejemplo les he dado, dijo Jesús. Yo vengo a servir y no a hacer. Pero dígame una cosa, esa es la forma en que andamos en iglesia. ¿No? Esperamos ser servidos. Entonces, porque si no sería, imagínense, ese día tendrá que llegar. El día en que cada uno se pelee por llegar a hacer aquí el café. El día que alguien se pelee por querer limpiar. El día que alguien se pelee por querer servir. El día que alguien se pelee porque yo quiero llegar primero. Nadie, olvídese, aquí a las 5 de la mañana había gente en el Paseo Colón al puro frente de la tarima. A las 5 de la mañana esperando a la selección. Ahí los están esperando. Pero no han llegado. Acaban de llegar, imagínense. Entonces, vean lo que resulta de eso. Pero así no camina la cristiandad. Es más, voy a afinar más, así no caminamos en la familia. En la familia parece que es que los papás y las mamás tienen que hacerle a los hijos todo.